Capítulo 52. Dar una bofetada con los hechos. Oh, no. Shen Hansin se preguntó si sus tonterías habían molestado al viejo maestro Lin. Los artistas siempre tuvieron todo tipo de peculiaridades cuando se enfrentaban a alguien como ella. Solo tenía conocimientos superficiales, pero comentaba descuidadamente su trabajo. Probablemente lo encontraría intolerante. Si enojaba a estos dos, no sabía si Jinin estaría implicada. Todo fue culpa suya y por no poder controlar su boca cuando veía el trabajo que le gustaba. Shen Hansin inconscientemente quería disculparse. Sin embargo, el viejo Lin fue el primero en hablar. Le metió el pincel en la mano y le dijo: «Dibuja algunos trazos para que yo los veas. Dibuja lo que quieras dibujar». Shen Hansin quedó atónita. ¿Qué era esto? Estaba enojado y la obligaba a dibujar. Estaba tratando de abofetearla por el hecho de que ella no sabía nada. El cuero cabelludo de Shen Hansin se entumeció. Miró a la anciana Lin en busca de ayuda, solo para ver a la anciana Lin sonriendo ante la escena frente a ella. Parecía una espectadora. Parecía que ni siquiera se podía confiar en un amigo íntimo, por lo que Shen Hansin no tuvo más remedio que morder la bala y tomar el cepillo. Entonces, perdona, yo, mientras muestro mis habilidades vergonzosas, a Shen Hansin le gustaba mucho dibujar. El acto de dibujar fue silencioso. Uno podría poner toda la atención en el lienzo que tenía delante y derramar sus emociones al contenido de su corazón. Por lo tanto, Shen Hansin todavía tenía la costumbre de dibujar. En ese momento tomó el pincel del anciano. Sus movimientos no parecían desconocidos. Después de calmarse, tuvo una buena idea de qué hacer. Rápidamente puso el pincel sobre el lienzo y esbozó la forma de su sauce favorito con unos pocos trazos. Comparado con el sauce del viejo Lin, que se había asentado después de experimentar tantas cosas, el ángulo de su sauce era aún más accidentado y agudo. Cuando la anciana Lin vio la luz en los ojos del viejo Lin, no pudo evitar sacudir la cabeza con una sonrisa. Este anciano todavía no está contento, incluso después de jubilarse. Después de haber estado con el viejo Lin durante décadas, ¿cómo podría no entender la razón por la cual su rostro se había oscurecido antes? Estaba claro que apreciaba a las personas talentosas, por lo que quería aceptarla como su alumna. Por eso había adoptado una actitud seria antes. Desafortunadamente, incluso si fueran marido y mujer, ella no tenía la intención de entregar el talentoso Shen Hansin. La anciana Lin estaba calculando lentamente en su cabeza cómo ganarle a su marido y arrebatarle a este buen estudiante. Esa mirada impaciente hacía difícil imaginar que había innumerables personas afuera, llorando y gritando, queriendo que la pareja los acogiera como sus alumnos. Desafortunadamente los dos tenían grandes expectativas de sus alumnos, por lo tanto, nadie podría cumplir con sus estándares para convertirse en sus estudiantes. Los dos no habían acogido a ningún estudiante durante más de 10 años. Tus golpes aquí son demasiado fuertes y no son suaves. Después de que Shen Hansin terminó de dibujar, el viejo todavía tenía una expresión seria en su rostro. Su expresión era difícil de descifrar. Mientras criticaba sus caricias, Shen Hansin escuchó obedientemente y miró lo que el viejo maestro Lin había señalado. Como era de esperar, notó las deficiencias en su dibujo. Pensó que no era de extrañar que los expertos solitarios que había conocido antes no estuvieran dispuestos a revelar sus nombres y afirmaran que eran aficionados. Parece que en verdad eran aficionados. Ahora que había conocido a los dos viejos artistas con logros auténticos y sus defectos,
era infinita. Su exposición. Dicho esto, el viejo Lin se frotó la barbilla y su expresión se suavizó ligeramente antes de revelar una sonrisa una vez más. Estos no serán considerados defectos la próxima vez. En cambio, es tu estilo de pintura único. Tus pinturas son muy espirituales. Hacía mucho tiempo que no veía semejante potencial y su amor por el talento se hizo aún más fuerte. ¿Quieres aprender a pintar? Llámame maestro y te enseñaré a pintar. Shen Hanxin se sorprendió. ¿Por qué de repente querría convertirse en su maestro? Pensando en eso, maestros que había conocido por casualidad, Shen Hanxin había vivido una vida ocupada durante mucho tiempo. Cada segundo de su vida estuvo lleno de aprendizaje y no tenía ningún tiempo para ella misma. Esto hizo que ella sintiera miedo instintivamente cuando escuchó que tenía que aprender. Viejo Lin, no estás siendo honesto. La anciana Lin quedó inmediatamente insatisfecha. Todo es por tu orden de llegada. Hanxin debería ser formalmente mi alumno primero. Su talento para el violín es mucho mejor que su talento para el dibujo. Había pasado poco tiempo, pero ya se había dirigido familiarmente a Shen Hanxin como Hanxin. ¿No te das cuenta de lo espiritual que es su pintura? El viejo Lin no se rindió. Este nivel de habilidad para pintar no se puede obtener ni en más de 10 años de arduo trabajo. Teniendo talento y diligencia es un desperdicio si no aprende a pintar. Una joven que creció en los barrios marginales y no tenía ni 20 años, sin embargo, ¿cómo pudo pintar durante más de 10 años? Para empezar, el arte era una profesión que quemaba dinero, que fue lo que la apoyó y le permitió perseverar en los estudios, sobre todo como pintar incluso cuando le resultaba difícil comer o beber. Debe ser su amor por la pintura. La pareja de ancianos imaginó el amor insaciable de Shen Hanxin por el arte a pesar de vivir en la pobreza. Debido a vivir frugalmente para poder seguir aprendiendo las cosas que le apasionaban, cuando pensaron en esto, la forma en que la pareja de ancianos miraba a Shen Hanxin cambió. Sus corazones dolían terriblemente. Shen Hanxin estaba sorprendida. No lo soy, no lo hice, no lo imagines ciegamente. Capítulo 53. Los genios del pasado. Shen Hanxin no sabía si reír o llorar. Al ver que la pareja de ancianos estaba a punto de caerse y golpear la mesa con ira, rápidamente trató de persuadirlos y ella dijo: Abuela, abuelo, por favor no sean así. No tengo ninguna intención de aprender. Chica, el viejo Lin se sorprendió. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes cuántas personas de ahí afuera ofrecen sus casas y sus autos y me ruegan que los acoja como estudiantes? Y en realidad, ¿no quieres aprender de mí? ¿Qué tienes para presumir? Los ojos de la anciana Lin se abrieron como plató. Yo tampoco soy inferior a ti. Anteriormente había un príncipe de una familia real extranjera que quería aprender a tocar el violín conmigo, pero yo no estuve de acuerdo. ¿Estos dos realmente tenían esos antecedentes? Después de todo, Shen Hanxin creció en un barrio pobre en el extranjero. Después de ser engañada por su padre para regresar al país, ella también se casó a la velocidad de un rayo. No sabía mucho sobre la gente y las cosas en este país. Inicialmente pensó que era simplemente que estaba hablando con los padres del maestro Lin Ran. Sin embargo, parecía que tenían mucho más logros que incluso el propio Lin Ran. Eso tendría sentido. Si uno no tuviera padres sobresalientes, no sería posible criar a un niño con el calibre que tenía el maestro Lin Ran. Según el viejo maestro Lin y la anciana Lin, sus estados podrían ser incluso más valiosos que los de Lin Ran. Sus logros artísticos fueron extraordinarios.
Los ojos de Shen Hansin se iluminaron. El viejo Lin y la anciana Lin pensaron que ella lo había pensado detenidamente. Levantaron la cabeza con orgullo. Tú eliges. Dinos, ¿de quién quieres aprender? No, no quiero ser tu alumno. Shen Hansin se rió un poco avergonzada. Miró a los dos ancianos con ojos ansiosos. No tengo mucho talento. Me temo que tendré que decepcionarte. Pero cortésmente sirvió una taza de té para los dos mayores y bajó un poco la cabeza. Tengo hermanos y hermanas menores en mi familia. Estoy segura de que ustedes dos conocen a quien les gusta tocar el violín. Es el nuevo alumno del maestro Lin Ran llamado Jinin. Hay otro llamado Jimo que le encanta el petróleo. Él pinta mucho y también tiene mucho talento. Shen Hansin dijo tímidamente. Me pregunto si ustedes dos están interesados en enseñarles. Era demasiado competente como cuñada. Pensaba constantemente en el futuro de sus hermanos y hermanas menores. Para lograr una mejor educación para los niños, no fue gran cosa para ella humillarse. En cualquier caso, no podía dejar que los niños sufrieran y aunque lo fueran, pobres, no podían escatimar en educación. Era normal que los mayores fueran un poco humildes con los niños. Ante sus repetidas súplicas, los dos ancianos, aunque estaban decepcionados, aceptaron su petición de guiar ocasionalmente a los dos niños. Acordaron dejar que Shen Hansin trajera a Jimo la próxima vez que viniera. Shen Hansin se levantó satisfecha y se fue para llevarse a Jinin a casa. Como tesoros nacionales y artistas de talla mundial, los dos ancianos que disfrutaron del mayor honor del mundo se miraron, no sabían si reír o llorar. Niña tonta, la regañó el viejo Lin con una sonrisa. Ella no sabe lo bendecida que es. Ella no piensa más en sí misma, desperdiciando así su talento. Mientras viva feliz, no existe el desperdicio de nada. La anciana Lin estaba mucho más tranquila. Ella dijo con lástima, mira su comprensión de la música. Está claro que está sufriendo en su corazón. Ahora que puede encontrar una forma de vida que le guste, no podemos obligarla a cambiar, ¿verdad? Simplemente siento que es una lástima basado en su talento. Una vez que aprenda de nosotros, los logros en el futuro definitivamente no serán menores que los tuyos o los míos. La vieja Lin suspiró. Además siento que su estilo me resulta familiar. Es un poco similar al de su hermano mayor, pero ya hace muchos años que dejó de pintar. Nadie ha podido contactar con él, supongo que Hansin probablemente tampoco tuvo ninguna interacción con él. Suspiró. ¿Es posible que haya visto mal? Si lo pones de esa manera, la anciana Lin también frunció el ceño. En realidad creo que su comprensión del violín es algo similar a la de esa persona de aquel entonces. Hace unas décadas, el país atravesaba un difícil periodo de agitación. Innumerables genios nacieron en el momento adecuado y experimentaron muchas dificultades durante la catástrofe de 10 años. Muchos genios que se suponían conmocionarían al mundo serían el centro de atención del mundo y se habían ido. Incluso aquellos que sobrevivieron eligieron vivir en reclusión y no habían aparecido durante mucho tiempo. Parece que estamos pensando demasiado en esto. El viejo Lin sacudió la cabeza con pesar. ¿Cómo puede haber tal coincidencia en este mundo? Los dos mayores suspiraron y pensaron en el pasado. Los dos no hablaron durante mucho tiempo. Shen Hansin no sabía nada de su conversación. Ella llevó a Jinin de regreso a la familia Ji. Por la noche recibió una llamada de Xiao Yu. Hansin, Xiao Yu sonaba un poco ansioso.
Hansin podría haber ido a buscarte, Hanshin. Si ella va a tu casa, avísame, iré a recogerla. ¿Qué está sucediendo? Jen Hansin, que estaba leyendo, de repente se enderezó. ¿Qué pasó? Hanshin no era del tipo que andaba por ahí sin ningún motivo y preocupaba a la gente. Capítulo 54. ¿Podemos hablar después de que hayas llorado lo suficiente? La tía Han está enferma. El tono de Xiao Yu era poco desanimado, además de molesto. Es una enfermedad renal. El hospital dijo que el tratamiento requeriría un trasplante de riñón, lo que costaría mucho dinero. Han Jin dijo que iba a dejar la escuela y trabajar para recaudar dinero para el tratamiento y la regañé. Ella se escapó. Shen Hansin quedó atónita. Los niños de los barrios marginales rara vez tenían ambos padres. La mayoría de ellos eran huérfanos o tenían padres biológicos que los arrojaron al exterior para que se las arreglaran solos. Por lo tanto, tuvieron que crecer con los mayores de la familia. El padre de Han Jin era una persona discapacitada. Había perdido un brazo y una pierna en un accidente hace unos años. Vivía de subsidios de subsistencias y montó un pequeño puesto. Apenas podría llegar a fin de mes manejando el puesto. La tía Han era la madre de Han Jin. Ella estaba muda y su pequeño cuerpo llevaba al tío. Han entra y sale todos los días. Su rostro estaba lleno de arrugas que mostraron años de sufrimiento. Cuando nació Han Jin, había una tendencia migratoria en el país. Un agente les había dicho que podían llevarse a los niños al extranjero gratis para que vivieran una buena vida. El tío Han y la tía Han se lo creyeron, por lo tanto, le pidieron a la gente que se llevara a Han Jin, que en ese entonces solo tenía 6 años. Sin embargo, no esperaban que la gente fuera un estafador. Trajo niños al extranjero para venderlos. Posteriormente, Han Jin fue accidentalmente a los barrios marginales y conoció a Shen Hansin y a los demás. Más tarde, cuando creció, el país en el que estaba trataba como personas que no eran residentes registrados dentro del país. Como Han Jin y los demás no eran residentes registrados, el gobierno los deportó a su propio país. Después de regresar al país, Han Jin y los demás intentaron encontrar a sus padres. Shen Hansin también conoció a los padres de Han Jin. Aunque el tío Han y la tía Han vivían en la pobreza, siempre tenían una sonrisa amable en sus rostros. Le dieron a Han Jin y a los demás la calidez de una familia que nunca habían sentido antes. Por lo tanto, Shen Hansin pudo entender la intención de Han Jin de dejar la escuela y trabajar para tratar la enfermedad de la tía Han. Sin embargo, el hecho de que entendiera no significaba que estaba de acuerdo con esta idea. Hansin, Xiao Yu no pudo evitar gritar cuando Shen Hansin no habló durante mucho tiempo. Sí, respondió Shen Hansin en voz baja. Casualmente, un sirviente se acercó en ese momento. El sirviente dijo con prudencia: Señora, el guardia llamó para decir que alguien llamado Han Jin la está buscando. ¿La conoces? ¿Deberíamos dejarla entrar? Ella es mi amiga. Consiga a alguien para que la traiga, le ordenó Shen Hansin al sirviente y luego dijo por teléfono: Han Jin está aquí, no te preocupes, la persuadiré. Con la indiferencia de Shen Hansin, Xiao Yu se sintió aliviado instantáneamente. Ella podría ayudar. Está bien, entonces iré a recogerla más tarde. Shen Hansin asintió. No mucho después de que terminara la llamada, Han Jin, cuyos ojos y nariz estaban rojos por el llanto, entró en la habitación.
En el momento en que vio a Shen Hansin, no pudo evitar llorar en voz alta. Lloró tan fuerte que Hi-Shan y Hi-Nin, que estaban en sus habitaciones, abrieron sus puertas en secreto para ver qué estaba pasando. Han-Jin tenía solo 16 años y era una niña. Su carita bonita todavía era infantil y ahora lloraba tan fuerte que se quedaba sin aliento. Sus mocos le caían por la nariz. Se veía muy fea, pero al mismo tiempo estaba llena de vitalidad a su edad. Shen Hansin sentía dolor de cabeza por el llanto de Han-Jin. Le arrojó un paquete de pañuelos y le dijo: «Llora primero, podemos hablar después de que hayas llorado suficiente». Hermana Hansin, al escuchar sus palabras, Han-Jin se atragantó y no pudo llorar más. Se secó las lágrimas con fuerza. Ella abrazó y apoyó los brazos sobre el cuerpo de Shen Han-Jin. El médico dijo que mi madre necesita operarse lo antes posible. No es que no quiera escuchar al hermano Xiao Yu, pero mi madre no puede esperar. No puede esperar más tiempo. Mientras hablaba, sintió ganas de llorar de nuevo. Mis notas tampoco son tan buenas. Soy diferente a ustedes, hermana Hansin. Siempre obtuve el primer lugar en tu grado, pero aún así abandonaste la escuela debido a la enfermedad de tu abuela. Si tú puedes hacerlo, yo también puedo hacerlo. Hace algún tiempo vine alguien a verme. Es un buscador de talentos y dijo que soy guapa. Si firmo un contrato con la empresa, puedo actuar y ganar mucho dinero. De esa manera mis padres podrían vivir una buena vida. Shen Hansin se burló. ¿Es así? Dime qué empresa es la del cazatalentos que se atreve a decir esas palabras. Shen Hansin siempre había sido el líder de su grupo. Han-Jin obedientemente sacó la tarjeta de presentación del buscador de talentos y se la entregó. Han-Jin no se olvidó de agregar: ese buscador de talentos dijo que aunque su empresa es pequeña, sus perspectivas de desarrollo son muy buenas. También lo he comprobado y esto es, de hecho, una empresa adecuada. También hay que firmar un contrato formal. No es una estafa. Al final ella todavía era una niña. Pensó que firmar el contrato protegería sus derechos e intereses, pero ella no sabía que los términos del contrato equivalían a vender su cuerpo. ¿Entiende las cláusulas legales? Shen Hansin estaba tan enojada que asomó la cabeza. Ella la reprendió. ¿Tú solo sabes cómo firmar el contrato? ¿Puedes ver las trampas en los términos del contrato? ¿Sabes si ese contrato protege sus derechos o intereses? ¿O si la explotan? Tú ni siquiera puedes distinguir estas cosas. ¿Aún crees que has crecido y que puedes valerte por ti misma? E incluso te estás comparando conmigo. ¿Abandonar la escuela es algo glorioso? Cuanto más hablaba Shen Hansin, más se enojaba. Miró a Han-Jin con todas sus fuerzas. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que estoy muerta? Capítulo 55. Te amo mucho. Ella era la más cercana a Han-Jin. Xiao Yu y Chu Feng, los cuatro eran famosos en los barrios marginales por sus estrechas amistades. Entre ellos, Han-Jin era la más joven. Todos la trataban como a su hermana pequeña y la protegían. Pero no puedo pedirles que resuelvan todo por mí. Los ojos de Han-Jin estaban rojos. Sabía que sus hermanos y hermanas eran buenos con ella, pero no podía dar por sentado su amabilidad y confiar en ellos para todo. La cirugía de trasplante de riñón requiere $200,000. Además, también tuvo que pagar la rehabilitación postoperatoria y diversos gastos, por lo tanto necesita preparar al menos 250,000. Eso no era una cantidad pequeña. Para el actual Han-Jin
Era una cifra astronómica. ¿Cómo podría soportarlo? Para ponerle las cosas difíciles a sus hermanos y hermanas que crecieron con ella. Hanshin, todavía eres joven, suspiró Shen Hansin. Tu trabajo ahora es estudiar mucho y esforzarte por ingresar a una buena universidad. Solo así tendrás las oportunidades para explotar en el futuro. Ahora, ¿me estás diciendo que quieres dejar la escuela e ir a una agencia? ¿Realmente te gusta actuar o te falta dinero? Hanshin se mordió el labio. Hermana Hansin, sé que se enojará si le digo la verdad, pero en realidad no estoy interesada en estudiar. Me gusta actuar. La enfermedad de mi madre no hizo más que reforzar mi determinación de abandonar la escuela. Le gustaba interactuar y representar diferentes vidas en la pantalla. La industria del entretenimiento no es tan simple como crees. Shen Hansin hizo una pausa y luego continuó. Si realmente te gusta, puedes postularte para especializarte en este campo en la universidad. No te detendré. Ya sabes cómo son los chismes en la industria del entretenimiento. Hoy en día la industria del entretenimiento también mira la educación de uno. Después de decir eso, sonrió y tocó la nariz de Hanshin. Lo más importante es que no olvides que ya me casé con un miembro de la familia adinerada. La tía Han no es solo tu madre, también es mi familia. Pagaré su tratamiento. Entonces, le pediré prestado este dinero. Hermana Hansin, escribe un pagaré. Hanshin se enderezó y dijo seriamente, prometo que trabajaré duro para ganar dinero en el futuro y devolverte todo el dinero que me prestes, hermana Hanshin. Los niños de los barrios marginales eran pragmáticos, conocían el poder del conocimiento mejor que nadie. Para los pobres, el conocimiento podría efectivamente cambiar su destino. Shen Hansin no mantuvo una ceremonia con ella y asintió directamente. Hanshin y los demás eran amigos y familias de Shen Hansin. Ella esperaba poder llevar una buena vida en el futuro. Sin embargo, eso no significaba que tuvieran que romper sus alas y vivir bajo su protección confiando en ella para el resto de su vida. Como te gusta la industria del entretenimiento y quieres ser actriz, estaré atenta a ti, le advirtió Shen Hansin. No se te permite tomar decisiones sin consultarnos y luego decir que vas a abandonar la escuela. ¿Lo entiendes? Entiendo. Entendido, hermana Hansin. Hanshin sacó la lengua y acarició coquetamente a Shen Hansin como una oruga pegajosa. Hermana Hansin, ¿por qué eres tan buena? Te amo mucho. Los hermanos y hermanas He, que habían estado observando desde arriba, sintieron amargura en el corazón. Si ella estaba aquí para hablar con Shen Hansin, entonces debería simplemente hablar. No había necesidad de abrazarla así. Shen Hansin era su cuñada. Incluso le dijo te amo a su cuñada. ¿Realmente no tenía vergüenza? Era tan blanda. Jimo regresó a casa de la escuela y se quedó atónito por un momento cuando vio la escena en la sala de estar. Cuñada, he vuelto. Ella es... Esta es mi hermana pequeña, Hanshin. Los de arriba también aprovecharon para bajar. Shen Hansin simplemente se los presentó. Hikian rápidamente tomó el brazo de Shen Hansin y miró en secreto a Hanshin y luego dijo coquetamente, cuñada, ya tengo hambre. ¿Cenamos? Se enteró que toda la familia está a punto de cenar. Tú, que no sabes lo que te conviene, deberías irte rápidamente. Jinin no logró arrebatarle el asiento al lado de su cuñada. Ella bajó la cabeza y tomó el plato de frutas de la mano del sirviente. Colocó el plato de fruta frente a Shen Hansin. Cuñada, primero come un poco de fruta. La cena se servirá hoy más tarde. Pronto llegarán más invitados. Shen Hansin sonrió y le dio unas palmaditas en la mano a Hanshin. Ella dijo suavemente, Xiao Yu y Chu Fen llegarán en un rato.
Comamos juntos y luego conseguiré que alguien te envíe de regreso. Bien. Al ver a la familia He pelear con ella por la atención de Shen Hansin, las campanas de advertencia sonaron en la cabeza de Han Xin. Ella asintió sin dudarlo y apoyó la cabeza en el hombro de Shen Hansin. Han Xin dijo coquetamente con una sonrisa: «Eres la mejor hermana, Han Xin». Maldita sea, otra actriz peleando con ellos por su atención. Los hermanos He intercambiaron miradas en secreto. Por lo general, no se caían bien, sin embargo, por primera vez llegaron a un entendimiento táctico. Por ahora tendrían que unirse y expulsar al forastero que luchaba por la atención de su cuñada. Chen Hansin era completamente ajena a las turbulentas olas entre ellos. Saludó a Jimo, que todavía estaba de pie en la puerta con su mochila en la espalda. Se ahumó. «Siéntate y escribe un rato. ¿Tienes hambre? Si tienes hambre, primero come un poco de fruta para llenar tu estómago». «Gracias, cuñada, no tengo hambre». Jimó sonrió obedientemente. Su flequillo naturalmente rizado se movía junto con sus movimientos, añadiéndole un lindo infantilismo. Capítulo 56. Toda la familia luchando por atención. De repente, Shen Hansin pensó en algo. «Oh, claro, hoy acompañé a Xiao Nin a su clase de violín y conocí a los padres del maestro Lin Ran». Shen Hansin sonrió y dijo: «El viejo maestro Lin prometió enseñarte a dibujar. Cuando vayamos a la casa del maestro Lin Ran la próxima semana, deberías venir también, Xiao Mo». Después de regresar, busqué especialmente la información de la pareja de ancianos. Fue entonces cuando descubrió lo impactantes que eran sus identidades. Los numerosos premios en sus páginas de la enciclopedia la dejaban sin palabras. Shen Hansin estaba muy satisfecha de poder encontrar un maestro tan adecuado para Jimo. Los ojos de Jimo brillaron con una luz complicada. El sentimiento en su corazón era extraño y complejo. Inconscientemente preguntó en voz baja: «Cuñada, ¿sabes que me gusta dibujar? ¿No estás siempre dibujando cuando estás descansando?» Shen Hansin asintió con mucha naturalidad. Ella dijo con naturalidad: «He visto tus mangas manchadas de pintura varias veces. Supongo que estás demasiado absorto dibujando y no lo vistes en tu ropa. Esta vez, casualmente conocí a un maestro adecuado y obtuve de ellos la aprobación para que te guíen». Lo dijo de manera muy simple, como si encontrara a un maestro que fuera un asunto sin importancia, que no podría ser más conveniente. Sin embargo, la persona que mencionó fue el famoso artista, el viejo maestro Lin. Fue el modelo a seguir de innumerables personas que habían pasado toda su vida aprendiendo a dibujar. Mucha gente había hecho todo lo posible para obtener su guía, pero ni siquiera pudieron pronunciar una sola palabra y muchos menos convertirse en su alumno. Jimó de repente pensó en su propia madre biológica. A esa mujer nunca le había importado lo que le gustaba o no le gustaba. Ella solo le instaría a luchar por más bienes familiares para hacerse cargo de su jubilación. Esa mujer solo se preocupaba por sí misma. Nunca se molestaría en encontrar un maestro para él. Cuanto más discreta era la actitud de Shen Hansin, más complicados se volvían los corazones de los hermanos y hermanas He. ¿Qué precio había pagado y qué método había utilizado para que el viejo maestro Lin, que no aceptaba estudiantes, aceptara guiar a Jimo? Oh, claro, como si la bomba que cayó no fuera suficiente, Shen Hansin volvió a acariciar la cabeza de Jinin. La anciana Lin, que también es la esposa del viejo Lin, tiene grandes habilidades con el violín. Si hay algo que no entiendes en el futuro, no dudes en preguntarle. Los ojos de Jinin se iluminaron instantáneamente. Ella preguntó con incredulidad: ¿Es la persona en la que estoy pensando? ¿Prometió enseñarme de vez en cuando?
Las yemas de sus dedos temblaban de emoción y las lágrimas estaban a punto de caer. Estaba demasiado feliz. Todo lo que había sucedido en los últimos días la hacía sentir como si estuviera en las nubes, como si todo fuera un sueño. Incluso una violinista como la anciana Lynn estaba dispuesta a darle consejos. La cuñada debe haber hecho un gran esfuerzo por ella, ¿verdad? Los ojos de Jinin se llenaron de lágrimas. Este fuerte sentimiento de ser amada y colocada en el corazón de otra persona ha conmovido indescriptiblemente y sus ojos se pusieron rojos. Jinin contuvo las lágrimas y sonrió alegremente. Gracias, cuñada. Todos somos familias. Al ver que estaba a punto de llorar de nuevo, las sienes de Shen Hansin se contrajeron. Casualmente tomó una manzana y se la metió en la boca de Jinin. Estudia mucho, creo en ti. La manzana estaba dulce y deliciosa. Jinin asintió vigorosamente con la cabeza mientras la masticaba y sostenía una sonrisa tímida en su rostro. Hikian miró a su hermano y a su hermana con celos. Estaba furiosa. Por primera vez se sintió horrible porque no era artista ni experta en nada. Sin embargo, estaba a punto de sentirse aún peor. Hanshin añadió más leña al fuego y actuó con coquetería con Shen Hansin. Hermana Hansin, pronto nos separarán en diferentes combinaciones de materias en la escuela. ¿Me puedes ayudar con esto? La atención de Shen Hansin se desvió instantáneamente. ¡Qué exasperante! ¿De dónde vino esta chica? ¿Por qué era tan molesta? Era raro que los hermanos He tuvieran los mismos pensamientos. Hikian estaba tan enojada que se convirtió en un pez globo. Empujó la espalda de Jinin silenciosamente y le instó. Ve, recupera a tu cuñada. Jinin parpadeó lentamente y agarró la manga de Shen Hansin. La tiró ligeramente y Shen Hansin miró hacia arriba. Jinin levantó su carita tímida y preguntó nerviosamente, «Cuñada, la maestra me enseñó hoy una nueva técnica con los dedos. Realmente no lo entiendo. Me gustaría que me ayudaras. Fue mi primer clase. Así que me daba mucha vergüenza preguntarle a la maestra». Shen Hansin no sospechaba de ella. Ella asintió con una sonrisa. «Está bien, entonces vayamos a la sala de música y veamos cómo la tocas. El maestro Lin Ran es tu maestro. Si tienes algo que no entiendes, debes preguntarle con valentía. No tengas miedo». Trabajaré duro. La cara de Jinin se sonrojó y se puso de pie felizmente. «Entonces te llevaré arriba, cuñada». La sala de estar se había convertido en el principal campo de batalla para las chicas. Hiyang, junto con Jisoo, se miraron y sus miradas se posaron en el obediente pero intrigante hermano menor, Jimo, a quien sus hermanos mayores rara vez habían molestado desde que era joven. Guardó silencio. Algo cruzó por sus ojos. Agarró la correa de su mochila y se rió entre dientes. «Cuñada, no has visto mi dibujo, ¿verdad? Me temo que el viejo maestro Lin no estará contento conmigo durante la clase. ¿Puedes ayudarme a echar un vistazo y darme algunos consejos?» Capítulo 57. Quiero volver a mi habitación para leer. Jimo agarró su mochila con fuerza y su rostro revelaba la inquietud de un adolescente. Sin saberlo, parecían ya haberse acostumbrado a la omnipotencia de Shen Hansin. Pedir consejos no sonaba nada extraño. Claro, pensando en la pintura que el viejo maestro Lin le había criticado, Shen Hansin vaciló por un momento, pero solo sé un poco sobre esto. Está bien. Jimo inmediatamente sonrió y respondió. Estaré tranquilo después de que lo mires, cuñada. Además, ya elegí mi combinación de materias en la escuela. Puedo ayudar a la hermana Hanshin con eso. No quería que Hanshin molestara a su cuñada.
Tampoco estaba dispuesto a prestar atención a esta chica que de repente apareció para arrebatarle a su cuñada. La sonrisa de Jimo no cambió, pero se sentía muy desdeñoso. Bien, Jen Hansin se sintió satisfecha por su amabilidad y cuidado. Ella dijo con una sonrisa: la cena se servirá en un rato, apurémonos. Hichan, que acababa de bajar las escaleras, vio que la sala de estar de repente estaba medio vacía y quedó atónito. ¿Qué estás haciendo? Jinin quiere que su cuñada le enseñe la técnica de los dedos que acaba de aprender. Hikian yacía débilmente en el sofá con los ojos vacíos. Jimo pidió a la cuñada que lo ayudara a mirar sus dibujos. En ese momento ya no le importaba tener miedo de su frío y poderoso hermano mayor. Se odiaba a sí misma por ser una mala estudiante y solo podía ver cómo le arrebataban a su cuñada en el momento crítico. Mientras tanto, ella se quedó en la sala con estos molestos hermanos. Hichan-chan y Hisu fruncieron los labios y aparecieron chispas en sus ojos una vez más. De hecho, sin su cuñada la otra parte todavía le resultaba muy repugnante. Hichan miró a sus tres hermanos comunes sentados en el sofá, luciendo deprimidos, y los ojos oscuros de Hichan pasaron junto a ellos y no pudo evitar sentirse un poco disgustado. Giró su silla de ruedas y volvió a subir las escaleras. Era mejor volver a la habitación y leer más documentos que quedarse con estos, que eran unos hermanos estúpidos e incorregibles. Hikian se levantó de un salto cuando vio a su hermano irse. ¿Qué estás haciendo? Hichan frunció el ceño y se rascó el cabello molesto. Casi me matas del susto con ese movimiento repentino. ¿Quieres volver a la habitación a leer? Dijo Hikian agresivamente. Llámame cuando la cena esté lista. La cuñada siempre tuvo razón. Si quisiera que Hikian leyera más, entonces Hikian iría a leer un poco. Hikian subió las escaleras muy animada. Sus zapatillas de casa hicieron un sonido nítido cuando pisaron el suelo de madera, con una canción triunfante antes de una batalla. Hisu y Hishan-chan miraron fijamente su espalda. Mientras estaban perdidos, una inexplicable sensación de urgencia brotó en sus corazones. Era como si todos tenían una dirección hacia la que trabajar y cosas que hacer. Cada uno de ellos dio grandes pasos hacia sus respectivos objetivos. Solo ellos dos permanecieron tontamente en el lugar mientras veían irse a los demás. La frustración de Hichan se hizo cada vez más intensa. De repente, levantó el pie y pateó la mesa de café de mármol. Maldita sea. La frustración de la que no podía deshacerse hizo que Hisu, que era vago y no estaba interesado en todo, se sintiera un poco enojado. Hisu de repente se enderezó. ¿Qué carajo estás haciendo? Simplemente lo sentía así. ¿Por qué carajo te importa? Hishan-chan se pellizcó los dedos y emitió un ruido crujiente. ¿Me molestaste? Hisu no mostró ningún signo de debilidad. Los dos estaban al borde de una pelea. Los sirvientes se quedaron a un lado con miedo y temor. Cuando vieron que los dos parecían estar a punto de pelear en cualquier momento, se asustaron tanto que ni siquiera se atrevieron a respirar. Segundo joven maestro, tercer joven maestro, vuelvan a su habitación y descansen un rato. Los llamaré a ambos cuando la cena esté lista. Por favor, será mejor que ambos regresen a sus habitaciones y se queden allí. Cuando la señora no estaba presente, todos en esta casa eran una bolsa de explosivos. ¿Quién sabe cuándo podría explotar? Simplemente fue demasiado aterrador. Al escuchar la palabra señora Ji, Suji y Hishan-chan se congelaron. Durante este periodo, ¿cómo podrían no ver que Shen Hansin les pedía como familia?
Si se atrevían a hacer un movimiento, nadie se beneficiaría de esto. Ser golpeado era un asunto menor, pero la idea de que ella los mirara con atención, Yan estaba aún más molesto ahora. Estaba tan enojado que quiso volver a patear la mesa de café, pero justo cuando levantó el pie, lo retrajo. No pudo evitar maldecir de nuevo. Se resolvió, revolviéndose el pelo, y se levantó. Agarró su abrigo y luego salió. Tercer joven maestro, el corazón del mayordomo latió con fuerza. Rápidamente persiguió a Yan y le preguntó: «Es casi la hora de cenar. ¿A dónde vas?» «A cortarme el pelo». Yan apretó los dientes con ira y se fue sin mirar atrás. ¿Cortarse el pelo? El mayordomo se quedó clavado en el suelo. Debe haber escuchado mal. Suspiró. Sus oídos ya no funcionaban bien como antes por la vejez. Las pantorrillas y el estómago del mayordomo se sentían débiles, pero no se atrevió a dejar que los dos pelearan realmente. Por lo tanto, solo pudo reunir coraje y tratar de apaciguarlos. La señora puede tardar un poco en bajar. Si están aburridos, ¿por qué no? Capítulo 58. Abre su corazón y déjalo verlo. El tercer joven maestro siempre había tratado su cabello como si fuera un tesoro. ¿Cómo podría ir a cortarse el pelo cuando iba a teñirse el pelo cada pocos días? Cuando el señor He todavía estaba presente, no le gustaba el cabello del tercer joven maestro. Para que se cortara el pelo, recordó recortarle los gastos de manutención del tercer joven maestro durante un mes. Sin embargo, el tercer joven maestro insistió en ello y se negó a ceder. Incluso si no tuviera dinero, no se cortaría el pelo. «Parece que tengo que encontrar un momento para ir al hospital a que me revisen los oídos», murmuró el mayordomo. De hecho, escuchó que el tercer joven maestro iba a cortarse el pelo. Esto fue demasiado aterrador. ¿Qué pasaría si escuchara algo mal y ofendiera a los maestros la próxima vez? Jisoo miró al mayordomo con una mirada desconocida y volvió a sentarse en el sofá. Sus manos grandes, con articulaciones distintas, cubrieron sus ojos y también bloquearon su expresión oscura. Su padre era un playboy y su madre tampoco era inferior a él. Después de darse cuenta de que le era imposible casarse con un miembro de la familia He, tomó el dinero que le dio a su padre y vivió una vida sin preocupaciones en el extranjero. Se decía que recientemente había conseguido un novio de 18 años. 18 años de edad. Era incluso más joven que Jisoo. Los padres así estaban acostumbrados a la vida caótica del círculo rico. Hacía mucho que estaba acostumbrado a una vida tan turbia. Todos eran así, de todos modos. Este mundo era tan jodidamente aburrido. A Jisoo le apasionaban las carreras en todo tipo de lugares peligrosos. Cuando corría, había pensado innumerables veces que sería bueno morir así, pero ahora su pecho estaba lleno de frustración y un vacío indescriptible. Por primera vez sintió que su vida de barro era incompatible con la familia He. Rompió el sofá con fuerza y las comisuras de su boca estaban fuertemente fruncidas y se sumió en un largo silencio. Abajo se avecinaba una tormenta, pero arriba reinaba la paz. Después de enseñarle a Jinan a tocar el violín, todos fueron al estudio de arte de Jisoo. El espacio privado era muy importante para él. Aparte de él, los sirvientes que limpiaban el lugar, su estudio estaba prácticamente prohibido para cualquier otra persona. Era la primera vez que venía tanta gente en este pequeño sitio. La habitación vacía instantáneamente se volvió mucho más poblada. A diferencia de los demás, el estudio no estaba lleno de su trabajo.
Las paredes del estudio estaban limpias, incluso la mesa fue colocada a un lado. Su espalda estaba hacia la puerta, como si no quisiera que nadie viera su trabajo. Esta forma fría y limpia de amueblar el estudio expresaba plenamente el rechazo del propietario hacia el mundo exterior. Shen Hansin se paró en la puerta y miró alrededor. No tomó la iniciativa de abrir la mesa de dibujo para mirar el cuadro de Himo. En cambio, se quedó donde estaba y dijo: Xiaomo, ahora puedes mostrar tu trabajo. Ella fue muy educada y considerada. Esto hizo que Himo, quien originalmente se sentía muy incómodo porque su espacio había sido invadido por extraños, secretamente dejó escapar un suspiro de alivio en su corazón. En la superficie todavía parecía obediente y gentil. Está bien, cuñada, por favor, espera un momento. Himo fue a revisar sus trabajos terminados. Después de que su dedo aterrizó en una de las pinturas, se detuvo un poco. Tenía una expresión bastante conflictiva en su rostro. De espaldas a la multitud, emociones oscuras hervían en sus ojos. Estaba a punto de romper la fina capa y la calma y moderación en él, en la superficie. Después de muchas dudas, finalmente tomó otro cuadro. ¿Ya terminaste? Hanjin instó con impaciencia. ¿Por qué se tarda tanto en escoger un cuadro? Lo encontré. Himo frunció los labios y sonrió. No estés ansioso. Antes de darse la vuelta, sus ojos brillaron por un momento. De repente pareció haber tomado una decisión y agarró el cuadro sobre el que había estado dudando. El cabello de Himo tenía rizos naturales. El joven se paró junto a la ventana y sonrió. Su cuerpo estaba cubierto de resplandor del sol poniente. Él parecía un principito salido de un cuento de hadas, limpio y hermoso. Himo pasó la pintura con sus hermosas manos. Había una mirada inquisitiva en los ojos, como si estuviera examinando a la persona frente a él. Sin embargo, su voz era muy suave. Cuñada, aquí. Te mostraré qué clase de monstruo soy y puedo hacer que mi propia madre me odie. Sin embargo, ella no está dispuesta a abandonarme por dinero. Shen Hansin parecía no darse cuenta de su extraño comportamiento. Su expresión permaneció igual cuando tomó la pintura y la abrió. Cuando Hanjin y Jinin vieron el contenido de la pintura, no pudieron evitar exclamar sorprendidas. Jinin incluso dio un paso atrás por el miedo. Himo miró sus emociones y la reacción sin expresión, pero sus ojos brillaban con una luz malvada y alegría. Era como si sus reacciones le agradaran. Sin embargo, bajo la mirada burlona parecía haber una emoción aún más fuerte cubierta por una capa de hielo. Era como si estuviera reprimiendo el dolor y la tristeza que surgían intensamente. Himo ya no miró sus reacciones. Su mirada se dirigió al rostro de Shen Hansin. La pintura de Himo tenía un estilo oscuro muy denso. El color de fondo de esta pintura era negro y espeso. Grandes manchas de negro pintaban una atmósfera deprimente en el lienzo. Era como si nubes oscuras estuvieran sofocando la ciudad. Capítulo 59. Sondeo. Los trozos oscuros delineaban el horizonte distante, y el color óxido, que parecía sangre seca, presentaba el sol poniente de color rojo. Había una jaula de hierro en la llanura vacía, y en ella estaba aprisionado un niño pequeño con los pies descalzos y cicatrices. El niño también tenía una pesada cadena de hierro alrededor del cuello. La sangre fluyó a lo largo de su cuerpo y serpenteó por el suelo como si fuera a teñir de rojo el suelo bajo sus pies. El angustioso contraste entre el negro y el rojo era como una enorme roca presionando el corazón, dificultando la respiración. No era de extrañar que Hanjin y Jinin tuvieran esas expresiones
cuando vieron esta pintura. La expresión de Jen Hansin no cambió, parecía como si estuviera admirando la pintura del paisaje más corriente. Después de examinarla determinadamente durante un rato, dijo: «No está mal». No había ningún indicio de retroceso ni nada extraño en su rostro. Al escuchar esto, una luz extraña brilló en los ojos de Jimó. Había una sonrisa en la comisura de su boca, pero no había ni una pizca de sonrisa en sus ojos. «Cuñada, ¿crees que no está mal?» Su voz tenía un ritmo extraño. En ese momento, el aura juvenil parecía haberse desvanecido por completo de su cuerpo. Emitió auras tan buenas como malas, ya fuera su sonrisa o su tono extraño, junto con la extraña pintura que había dibujado con sus propias manos, provocaba escalofríos en la columna de la gente. La tímida Jinin apretó los puños. Esta vez ella no retrocedió por miedo. En cambio, tiró silenciosamente de la esquina de la camisa de Jen Hansin y miró preocupada a su hermano menor. Hanjin frunció los labios y estaba un poco disgustada. Había algo en ella que no podía entender. «Habla correctamente. ¿Por qué está siendo tan raro?» Habiendo venido de los barrios marginales, había visto todo tipo de escenas aterradoras. Esta era solo una pintura con un estilo oscuro. Ella admitió que le dio un poco de miedo cuando lo vio por primera vez. Sin embargo, fue simplemente un shock visual para el que no estaba mentalmente preparada. Tras el shock inicial, el cuadro no tuvo otro efecto sobre ella. Jimó la miró con extrañeza y no dijo nada. «Por supuesto, no está nada mal. Es raro que alguien de tu edad pueda pintar así. Debes haber practicado mucho, ¿verdad?» Jen Hansin asintió. Ella no fue tacaña con sus elogios. «Puedo decir que te gusta mucho dibujar». Por eso pudo mostrar sus emociones en el lienzo al contenido de su corazón, permitiendo que sus emociones se fusionaran con la pintura. Jen Hansin sintió el sondeo deliberado de Jimó, pero no quería discutir con un niño. Mientras él no cometiera ningún error de principios, ella siempre sería indulgente con sus hermanos menores. Ella se había unido a la familia Ji no hace mucho, por lo que era normal que los niños de la familia no confiaran en ella. Cada niño tenía su propia personalidad. Ella no era una tutora a la antigua que exigía que todos los niños fueran iguales. Era una adolescente que todavía estaba en la escuela secundaria. Sin embargo, era capaz de utilizar los colores hasta tal punto que su pintura podía ejercer presión psicológica sobre las personas. Esto fue suficiente para mostrar el talento de Jimó en la pintura. «Cuñada, ¿no crees que es extraño?» La mirada de Jimó se volvió cada vez más críptica. «¿No crees que no soy un bicho raro por dibujar algo como esto? ¿No crees que no soy normal? Un criminal natural, un fenómeno, una persona enferma y alguien que definitivamente cometería un asesinato y acabaría en prisión en el futuro». Desde la primera vez que tomó el pincel, estas fueron las palabras que su madre biológica utilizó para maldecirlo en repetidas ocasiones. Jen Hansin no respondió. En cambio, extendió su hermosa palma. Ella dijo suavemente: «Dame el cepillo». Él puso su rostro con una expresión extraña que parecía estar mezclada con muchas emociones. Tomó el pincel y se lo entregó a Jen Hansin. Jen Hansin colocó el pincel sobre el caballete. Ella preguntó: «¿Te importa si agrego algunos trazos más?» «No me importa, cuñada. Por favor, adelante», respondió Jimó. Su mirada se posó entonces en la pintura. Después de evaluar cuidadosamente la pintura, Jen Hansin se movió sin dudarlo. Inmediatamente sumergió el pincel en la pintura. En tan solo unos pocos trazos había dibujado una flor silvestre realista. La flor silvestre floreció junto al niño que estaba sentado con los brazos alrededor de sus rodillas. En la jaula, el niño y la flor silvestre
dependerían uno del otro. La combinación de colores dio más brillo a la pintura. El dorado, el sol poniente brillaba sobre el niño y la flor silvestre añadió algo de calidez del suelo humedecido por la sangre. Sin saberlo, habían brotado brotes verdes. Con solo unas pocas pinceladas, la pintura, que originalmente estaba en completo silencio, cobró una nueva vida y esperanza. La extraña atmósfera se rompió y las espinas del sufrimiento pudieron florecer flores cálidas. Del barro también brotó la vida y la esperanza. Como artista original de la pintura, las comisuras de la boca de Jimo temblaron ligeramente. Emociones complicadas parecieron surgir en su pecho nuevamente, haciendo que sus ojos se pusieran rojos incontrolablemente. «Es tan hermoso, hermana Hansin. ¿Por qué eres tan buena?» Hanshin no pudo evitar exclamar mientras sus ojos se llenaban de admiración. ¿Había algo en el mundo de la hermana Hansin que no supiera? Capítulo 60. ¿Qué puedo hacer por ti? La cuñada es realmente increíble. Jinin estuvo de acuerdo y asintió vigorosamente con la cabeza, con los ojos llenos de orgullo. Es la pintura de Xiao Mo la que es buena. Simplemente agregué algunos trazos a su pintura. Shen Hanxin no se atribuyó el mérito. Ella sonrió mientras acariciaba la cabeza de las dos jóvenes. Luego se volvió para mirar a Jimo. A una edad tan joven, no debería ser tan amargado y vengativo. Incluso si el cielo se cae, tú no. Necesitas sostenerlo. Simplemente vive lo mejor que puedas. Claramente, aún no tenía ni 20 años y muchas personas la consideraban una niña. Sin embargo, cuando dijo estas palabras no pareció ridículo. En cambio, era cálido y confiable. Era como si mientras ella estuviese allí, el cielo no se caería. La próxima vez que vayamos a la casa del maestro Linran, enséñales este cuadro. La mano de Jimo, que sostenía el lienzo, estaba ligeramente retraída. Tenía los nudillos blancos y su mirada se posó en la lona durante un largo rato. Después de un rato asintió suavemente. «Está bien. Te escucharé, cuñada». Muchos años después, el joven pintor, que se había despojado de su yo sombrío y solitario, estaba en el gran podio sosteniendo un trofeo de oro en la mano. Pronunció su discurso de aceptación en el escenario. Mucha gente lo invitó a admirar las pinturas. Muchos también quisieron comprar y analizar sus pinturas. Sin embargo, no sabían que su cuadro favorito no era un cuadro famoso que había desaparecido sin dejar rastro, ni tampoco una obra que le hubiera valido numerosos premios. Su cuadro favorito, el que más atesoraba, el que más limpiaba y limpiaba repetidamente, era un cuadro que pintó cuando era joven. Esa pintura era amateur e insidiosa, pero alguien le dio una nueva vida con solo unos pocos trazos. Hermana Hansin, no sabía que sabías dibujar tan bien. Hanshin siempre había sido la mejor en ser obediente. Ella sonrió con una expresión aduladora. ¿Puedes dibujarme un cuadro también? Tú, ¿por qué lo quieres todo? El rostro de Shen Hansin se llenó de impotencia y afecto. Si quieres que te dibuje uno, estudia mucho cuando regreses a la escuela. Una vez que estés satisfecha con tus resultados de tu examen, dibujaré para ti. Está bien, entonces es un trato. Hanshin no tenía miedo en absoluto. Ella sacó su meñique. Hermana Hansin, jurémoslo con el meñique. De lo contrario, mentiroso, pantalones en llamas. Jinin levantó los ojos en secreto y miró el entrelazamiento de sus meñiques. Estaba un poco envidiosa. También quería que su cuñada dibujara uno especialmente para ella. Sin embargo, hizo todo lo posible por abrir la boca, pero no pudo reunir el coraje para decir nada. Al final ella
Solo pudo bajar la cabeza abatida. Le dolía la punta de la nariz y tenía los ojos llenos de niebla. Ella era realmente inútil. ¿Por qué quería llorar de nuevo? Incluso ella se sentía disgustada consigo misma por ser una llorona tan tímida. En el pasado, cuando otros la intimidaban y ridiculizaban, o cuando la encerraban en una posilga y la obligaban a trabajar todos los días sin comida ni ropa, podía hacer todo lo posible por controlar sus lágrimas y se escondía en un lugar donde no hubiera nadie antes de llorar. Pero ahora que tenía una cuñada que se preocupaba por ella, sentía que le encantaba llorar aún más. ¿Xiaoning también lo quiere? En ese momento, una palma familiar aterrizó en la parte superior de su cabello con un olor agradable. La cuñada a quien anhelaba y en quien confiaba le sonrió. Cuando Shen Hansin vio las lágrimas en el rostro de Jinin, quedó atónita por un momento. Entonces Shen Hansin no supo si reír o llorar. ¿Por qué? ¿Por qué estás llorando de nuevo? ¿Quieres dibujar? Entonces te dibujaré uno también, ¿de acuerdo? ¿Cómo podría haber una persona tan buena en este mundo? Una persona tan buena incluso se había convertido en su cuñada. No se sabía cuándo el sol poniente se había hundido por completo en el horizonte. El cielo se había oscurecido y el estudio también se había sumido en la oscuridad. Sin embargo, cuando Shen Hansin estaba allí, era como si pudiera iluminar toda la habitación. La oscuridad, que una vez la había asustado mucho también, había convertido en un camino de luz normal para ella. Ya no la hacía gritar ni perder la compostura. Cuñada, Jinin abrió la boca y se atragantó con sollozos. Las lágrimas que había reprimido con mucha dificultad rodaron por sus mejillas. Sin embargo, a ella no le importaría sus lágrimas. Entonces, emociones fuertes surgieron en su corazón. Haciéndola dar un paso adelante, ella preguntó ansiosamente: «Entonces, ¿qué puedo darte? Cuñada, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo podría ella devolver este rayo de luz en su vida? ¿Cómo podría pagarle al sol que había iluminado todo su mundo?» El rostro de la niña era delgado y cuando lloraba estaba extremadamente callada. Parecía especialmente adorable. Ella no fue la única, los demás también aguzaron silenciosamente sus oídos y centraron su atención en Shen Hansin, quien estaba rodeada en el medio. Shen Hansin quedó atónita por un momento y luego sonrió. «Si realmente quieres hacer algo por mí, no llores más». Su tono era gentil, era como si estuviera hablando de algo muy común. «Las lágrimas de una niña son muy preciosas. No llores más. Debes vivir una vida feliz». Jinin quedó atónita por un momento y luego de repente abrió la boca y gritó en voz alta. Nunca había llorado de manera tan desgarradora. Lloró sin control, como si quisiera desahogar todos los agravios que había sufrido desde que era joven. Capítulo 61. Déjala llorar. Jinin ignoró su imagen mientras lloraba. No tenía miedo de molestar a los demás, de avergonzarse a sí misma o de ser criticada y burlada. Lloró tan fuerte como si quisiera convertir en lágrimas todos los agravios y dificultades que había sufrido en su vida. Jinin estaba llorando a mares, pero la sonrisa de Shen Hansin estaba congelada en su rostro. «Espera», ¿no le dijo a Jinin que no llorara? ¿Por qué lloraba? Y aún más fuerte. Los gritos ensordecedores atrajeron la atención de los demás miembros de la familia Ji. Incluso Xiao Yu y Chu Feng, que acababan de llegar, corrieron pensando que algo había sucedido. Las luces del estudio estaban encendidas y la luz repentina hizo que Shen Hansin entrecerrara los ojos. Ella sonrió torpemente mientras todas las miradas estaban fijas en ellos. «¿Por qué están todos aquí?» A los ojos de los espectadores, esta escena parecía como si Shen Hansin hubiera intimidado a su
tímida hermana pequeña y la hubiera hecho llorar. Shen Hansin no sabía cómo explicar esta incómoda sensación y esta escena tan caótica. Vine a buscarte para cenar, tartamudeó Hikian. Hikian también se sorprendió. Subimos porque escuchamos a alguien llorar. Chu Feng tragó saliva y respondió aturdido. Tenía miedo de que les pasara algo, así que vine con el señor He para echar un vistazo. Hichan había subido las escaleras en el pequeño ascensor. En ese momento sus ojos miraban a Shen Hansin con una mirada profunda. Ella no podía decir si él estaba feliz o enojado. Esta expresión posiblemente entendió mal algo y quiso buscar una explicación detrás de las lágrimas de su hermana. Al ver su expresión sombría, Shen Hansin explicó inconscientemente: para ser honesto, yo tampoco sé qué pasó. No estoy segura de por qué de repente empezó a llorar. Xiao Yu dio un paso adelante y se paró frente a Shen Hansin, se inclinó ligeramente y explicó: Hansin no es ese tipo de persona, debe haber algún malentendido. Aparentemente de mi camino. Ella es muy leal. Apártate. Los ojos de Jihan estaban fríos mientras miraba hacia Yu con tristeza. Jihan era claramente la que estaba sentado en la silla de ruedas, pero su mirada naturalmente tenía una sensación de condescendencia. La expresión de Xiao Yu también se oscureció. No se movió ni un centímetro. Nadie pudo intimidarla. Si quisiera intimidar a Shen Hansin, He-Shan tendría que pasar por encima de su cadáver. La expresión de He-Shan se volvió cada vez más fea. Sin decir una palabra se inclinó y agarró la muñeca derecha de Shen Hansin. Él la atrajo hacia él. Shen Hansin se vio obligada a pararse frente a él. Justo cuando estaba a punto de decir algo, He-Shan lentamente sacó un pañuelo blanco como la nieve de su chaqueta. Le abrió la palma y le secó suavemente. Fue entonces cuando Shen Hansin se dio cuenta de que accidentalmente se había manchado la mano con pintura mientras dibujaba antes. Ella bajó los ojos y sintió una rara sensación de vergüenza. Oh, ¿querías limpiarme las manos? Puedo hacerlo yo sola. ¿Qué más pensaste que haría? Los ojos de He-Shan se elevaron ligeramente bajo sus cejas como espadas mientras revelaba una leve sonrisa. Él le preguntó a cambio: ¿pensaste que iba a interrogarte o a golpearte? Bueno, eso no era lo que ella estaba pensando. Shen Hansin pensó que si realmente pelearan, He-Shan no podría vencerla. Nunca le había tenido miedo a nadie cuando se trataba de pelear. Xiao Yu fue testigo de la interacción entre ellos dos y vio que He-Shan no tenía ninguna intención de lastimar a Shen Hansin. Xiao Yu se quedó allí con una expresión sombría. La mirada de He-Shan parece pasar inadvertida a su lado. He-Shan resopló por dentro después de limpiar la mano de Shen Hansin. No la soltó. Él sostuvo suavemente su mano. Sus oídos todavía estaban llenos de llanto desenfrenado de Jinin. Shen Hansin no tuvo tiempo de preocuparse por estos pequeños detalles. Le dolía la cabeza por el llanto, frunció el ceño y preguntó: ¿qué debemos hacer? No podemos dejar que siga llorando, ¿verdad? Está bien. Estará bien después de llorar un rato. He-Shan estaba mucho más tranquilo. Ahora, sin prisa, dijo: déjala seguir llorando. Como el hermano mayor de Jinin ya había hablado y los demás naturalmente no dirían nada, pensó que Hikian por un momento y luego bajó las escaleras para traer un montón de pañuelo. Sus acciones fueron un poco bruscas cuando las puso en las manos de Jinin. Límpiate los mocos primero, puedes seguir llorando después de eso. Estaba bien si lloraba un poco fuerte y feo. Sin embargo, Hikian no quería que Jinin ingiriera accidentalmente sus mocos. Jinin
No dejó de llorar en absoluto. Después de abrazar los pañuelos con fuerza, se dio la vuelta y se arrojó en los brazos de Hikian. Ella lloró aún más fuerte. Oye, 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 los mocos. Tienes todos tus mocos encima mío. Hikian era como un gatito enojado. Todo su cuerpo estaba rígido mientras intentaba alejar a Jinin, pero no se atrevía a moverse. Solo pudo mantener una cara seria mientras usaba cada célula de su cuerpo para demostrar vívidamente lo que significaba estar perdido. Hikian inconscientemente miró a Shen Hansin en busca de ayuda, pero su cuñada los miraba con una sonrisa en su rostro. Shen Hansin no tenía intención de acercarse para ayudar. Apretando los dientes, Hikian simplemente cerró los ojos y dijo: «Bien, solo llora. Simplemente no llores en mis oídos. Si me dejas sorda por tu llanto, pagarás mi tratamiento». Capítulo 62. Un beso en el dorso de la mano. Después de decir esto, Hikian quiso alejar la cabeza de Jinin. Sin embargo, su mano vaciló por un momento en el aire, recordando lo que había visto hace o a otras personas antes. Extendió la mano con rigidez y le dio unas palmaditas a su hermana pequeña. Su hermana pequeña era alguien que casi no tenía presencia en el pasado. Jinin era muy delgada, su cuerpo siempre se vio muy delgado, pero ahora que Hikian la tocó, se dio cuenta de que Jinin era todo piel y huesos. Este tipo de contacto fue una experiencia novedosa para las dos hermanas. Aunque la diferencia de edad no era tan grande, no nacieron de la misma madre, no habían interactuado entre sí desde que eran jóvenes. Por eso, aunque eran hermanas, eran como extrañas la una con la otra. Ellos usualmente ni siquiera se saludaban cuando se encontraban en casa. Solo cuando se abrazaron se dieron cuenta de que significaba estar conectados por sangre. Aunque Hikian dijo que no le gustaba, no rechazó el abrazo de Jinin. Era la primera vez que la joven impaciente y arrogante tenía tanta paciencia. Le dio unas palmaditas en la delgada y pequeña espalda de Jinin. Los demás las vieron abrazarse en silencio y no dieron ni un paso adelante para molestarlas. Al ver esta escena, el corazón de Jisoo se llenó de una vez más de una sensación complicada y una inquietud. Apretó y aflojó los puños repentinamente. Al final no pudo evitar maldecir por dentro. Se dio la vuelta y bajó las escaleras para servirse una taza de agua. Jisoo simplemente había sido un joven maestro noble que estaba constantemente aburrido y tenía una expresión sombría. Empujó el vaso de agua a su boca de Jinin y él dijo: «Bebe un poco de agua para reponer un poco de la sal en tu cuerpo antes de seguir llorando. Tu voz es tan ronca y desagradable de escuchar». Jinin, que de repente se metió el vaso de agua en su boca, lloró tan fuerte que sintió incomodidad en la garganta. Inconscientemente abrió la boca y tomó un gran trago. Cuando bebió demasiado rápido, no pudo evitar eructar. Jinin se rió avergonzada, agarró algunos pañuelos para secarse las lágrimas y los mocos de la cara. Su rostro estaba sonrojado mientras pisoteaba en señal de protesta. «Segundo hermano». Fue entonces cuando los demás recobraron el sentido. Se miraron durante un rato y nadie sabía quién empezó, pero todos empezaron a reír al unísono. La cara de Jinin estaba sonrojada por la risa, pero ya no lloró más. En cambio, frunció los labios y se rió suavemente. Sus ojos brillaron con una luz que nunca antes se había visto. Por primera vez, la familia Ji, que siempre tenía frialdad, se llenó de calidez y la risa de una familia común y corriente. Hikian cerró ligeramente la palma de su mano. Todavía sostenía la mano de Shen Hansin. Los dedos de Shen Hansin eran muy hermosos, pero no parecían delicados. Había finos callos en las yemas de sus dedos que habían quedado atrás de sus luchas cuando luchaba por ganarse la vida.
Ella salió de los barrios marginales y misteriosamente irrumpió en la familia He. Ella trajo consigo un tipo de vida diferente, brindando a la familia He sol, lluvia, rocío y esperanza. Él no era capaz de eso. Hichan cerró suavemente los ojos, casi con devoción sosteniendo la mano de Shen Hansin. Le plantó un suave beso en el dorso de la mano. Shen Hansin, que originalmente sonreía, se quedó atónita, miró hacia abajo y no pudo decir si fueron los labios ardientes de Hichan los que la hicieron curvar los dedos involuntariamente o fue porque era tímida. Su mirada se encontró con los ojos profundos y sin fondo de Hichan. El corazón de Shen Hansin tembló y su corazón no pudo evitar latir más rápido. Los demás se vieron inmersos en un ambiente relajado y cálido. Nadie notó la repentina atmósfera ambigua entre ellos dos. Xiao Yu fue la única que presenció esta escena, ya que habitualmente miraba a Shen Hansin. La sonrisa en el rostro de Xiao Yu desapareció gradualmente y la luz de sus ojos parecía extinguirse lentamente. Hichan parecía haber sentido algo y su mirada lo recorrió. Miró fríamente a Xiao Yu. Con una mirada cómplice, Xiao Yu fue el primero en desviar la mirada. Muy bien. Es muy tarde. Shen Hansin sonrió. Ella recordó, es hora de comer. Apurémonos, bajemos las escaleras. Su cena fue mucho más tarde de lo habitual hoy, por lo que todos tenían un poco de hambre. Después de escuchar lo que ella dijo, bajaron las escaleras. Xiao Yu dijo de repente, ustedes bajen primero. Soy demasiado vago para moverme. Quiero tomar el ascensor con el señor Hichan. Después de decir eso, inclinó la cabeza y miró a Hichan. Él preguntó, señor He, no le importará, ¿verdad? Entonces tendré que molestarlo para que me cuide. Señor Xiao. Hichan asintió y dijo con calma, por favor, adelante. Los demás sintieron que la atmósfera entre ellos no era del todo adecuada. Shen Hansin quería decir algo, pero Hikian y Hinin tiraron de sus brazos y bajaron las escaleras. Después de que la multitud desapareció, la expresión de Xiao Yu se volvió indiferente y preguntó con una voz profunda, ¿cómo están sus piernas, señor He? Lo estoy tratando activamente. No tiene que preocuparse por eso, señor Xiao. Sonrió cortésmente Hichan. ¿Qué ha estado haciendo recientemente el señor He? A juzgar por tu edad, probablemente todavía estés en la escuela, ¿verdad? No soy tan inteligente como Hansin. Dejé de estudiar hace mucho tiempo. La puerta del ascensor se abrió y Xiao Yu empujó a Hichan hacia el ascensor. Xiao Yu observó cómo la puerta del ascensor se cerraba lentamente. Sin embargo, no tenía prisa por presionar el botón para bajar las escaleras. También tengo tanta suerte como usted, señor He. Puedes tener lo que deseas. Capítulo 63. Enfrentamiento entre hombres. Mi suerte no es tan mala, asintió Hichan. Por supuesto también apreciaré y aprovecharé esta suerte ganada con tanto esfuerzo. No le daré a nadie la oportunidad de arrebatármelo. Me temo que hay algunas cosas que no puedes aprovechar solo porque las quieres, dijo Xiao Yu con un brillo frío en los ojos. En el momento en que no lo valoras tanto, otros que lo han estado suspirando arriesgarían sus vidas para arrebatártelo. La supuesta suerte de la que hablaba se refería a cierta persona. No hay nada en este mundo que pueda arrebatarme lo que quiero. La expresión de Hichan se volvió fría y su suave disfraz quedó completamente destrozado. Sus ojos oscuros mostraban una fuerte paranoia que nunca se había revelado delante de los demás. Si alguien se atreve a arrebatármelo, haré que se arrepienta. Se arrepentirá de haber nacido en este mundo. Dicho esto, extendió la mano y presionó el botón del ascensor para ir al primer piso. Mientras el ascensor descendía, el corazón de Xiao Yu también se hundía.
No hay absolutos en este mundo. No pudo evitar apretar los puños. Usó todas sus fuerzas para enterrar esos sentimientos indescriptibles en lo más profundo de su corazón. De todos modos, hay que tratarla bien. Ella, Xiao Yu, respiró profundamente, con cierta dificultad. Ella ha estado pasando por momentos realmente difíciles. Claramente está sufriendo, pero todavía quiere proteger a los demás. Hansin merece una vida mejor y una mejor persona. No importa lo poco dispuesto que estuviera Xiao Yu, tuvo que admitir que su propia vida era un desastre. No podía haber ninguna esperanza, por lo tanto, naturalmente, no merecía a Hansin. De repente sonó el timbre. El ascensor llegó. La puerta del ascensor se abrió y la mesa del comedor ya estaba llena de suntuosos platos. Shen Hansin sonrió y los saludó a los dos. Vengan rápido, ustedes siguen siendo lentos incluso después de tomar el ascensor. Los platos están casi fríos. Hichan miró el rostro sonriente de Shen Hansin, pero sus palabras estaban dirigidas hacia Oyu. Ella es hermosa, ¿verdad? Creo que es una persona inteligente, señor Xiao. Espero que no actúes según tus deseos y me decepciones. Después de decir eso, asintió levemente. Hichan sonrió cortésmente a Xiao Yu, que estaba detrás de él. Señor Xiao, es hora de comer. Por favor, tome asiento. Cada palabra y acción fue muy reflexiva y educada. También mostró la postura y el comportamiento del dueño de la casa. Xiao Yu sintió como si hubiera un enorme agujero en su corazón y un viento frío silbaba a su lado. Gracias por su hospitalidad, señor He. La voz de Xiao Yu era rígida. Levantó los pies y entró en el animado comedor como un robot. Ven rápido, le pedí especialmente a la cocina que preparara tu carne de cerdo doblemente cocida favorita. Shen Hansin sonrió y saludó a Xiao Yu. Ella no se dio cuenta del enfrentamiento encubierto entre los dos hombres. El chef es muy bueno cocinando, definitivamente te gustará. El chef inmediatamente lo negó con humildad. Shen Hansin claramente se había casado con un miembro de la familia He no hace mucho, pero sentía como si hubiera pasado toda una vida. Su vida con la familia He era cómoda. Los sirvientes la sirvieron con todo su corazón y ahora vivía muy bien. Después de notar esto, Xiao Yu también tenía una sonrisa en su rostro. Está bien, entonces definitivamente comeré más. Vaya, incluso hay mi carne saltada favorita por pimientos verdes. Han Xin gritó en voz alta. Chunfen, Chunfen también está tu carne nerviosa hervida favorita. Mira, la cantidad de carne, puedes comer tanto como quieras. Hermana Hansin, ¿por qué eres tan increíble? En ese momento la puerta principal se abrió. Hichan entró con una expresión feroz en su rostro, como si hubiera salido a pelear con alguien. Hichan, tú, dijo Hikian cuando su mirada se posó en Hichan. Sus ojos se abrieron como plato. Tú, ¿te cortaste el pelo? Es solo un corte de pelo. ¿Por qué haces tanto escándalo? Hichan la miró con actitud grosera e irritable. Hichan, ¿estás loco? ¿No puedes hablar correctamente? Hikian pisoteó con ira. ¿Por qué estoy haciendo un escándalo? Todo es tu culpa. ¿Por qué de repente te cortaste tu precioso cabello? ¿No dijiste que nunca lo cortarías? Solo quería hacerlo. ¿Qué quieres hacer al respecto? Hichan estaba incluso más enojado que ella y dijo con fiereza, eres la única que tiene una boca que habla sin parar. Eres un charlatán. ¿Es eso así? Shen Hansin tenía una sonrisa en la comisura de su boca, pero había una pizca de frialdad en sus ojos. Hichan debe ser realmente capaz ahora. ¿Es esta tu actitud cuando hablas con tus familiares? Incluso sin su cabello plateado, el aura de Hichan seguía siendo fuerte, incluso después de afeitarse el pelo al rapé y revelar todos sus rasgos faciales. Su aura
era aún más fuerte que antes. Era rebelde y obstinado como un loco solitario. Xiao Yu y los otros dos no pudieron evitar estar un poco preocupados. Hikian habla demasiado, es un poco molesta. Hishan-shan, que parecía como si no se pudiera jugar con él, frunció los labios en una línea recta. Se sintió agraviado. Me equivoqué, cuñada. No debería haber dicho palabras tan sucias. Mientras se disculpaba, pensó, no debería haberme vuelto loco y cortarme el pelo. ¿Y qué si me corté el pelo? ¿A quién le importa? Maldita sea. Debo haber estado poseído. Capítulo 64. ¿Cómo estás? Oye, no hagas berrinches con los miembros de tu familia cuando quieras. No hagas esto la próxima vez, le recordó Shen Hansin antes de que su mirada se posara en su rostro con el cabello corto y negro. Al notar su mirada, el corazón de Hishan-shan saltó instantáneamente. Estaba un poco nervioso y no sabía qué esperar. ¿Vio algo? Pensó que él estaba loco, tal como lo había dicho Hikian. Maldita sea, cortarse el pelo fue la cosa más estúpida que había hecho en su vida. Tu nuevo peinado no está mal, elogió Shen Hansin. Se ve mucho mejor que antes. Manténlo así de ahora en adelante. Ve a lavarte las manos y come. Todos te estamos esperando. Las orejas de Hishan-shan instantáneamente se pusieron rojas. El enrojecimiento se extendió por todo su rostro en un instante. Hishan-shan había pasado de ser un lobo solitario salvaje a un pato que estaba hirviendo de rojo. Hishan-shan se frotó la comisura de la boca que estaba a punto de abrirse incontrolablemente. Después de lavarse las manos, se sentó casualmente y luego explicó obstinadamente. Simplemente siento que hace calor, así que me sentiría más fresco si me corto el pelo. Parece que hace mucho calor. Hishan, tenés la cara muy roja. Hikian era una persona de gran corazón. Cuando vio que la cara de Hishan-shan estaba completamente roja, preguntó con preocupación, ¿quieres bajar un poco la temperatura del aire acondicionado? No hay necesidad. Corrí de regreso a casa y estaba bien por un tiempo. Come tu comida. Hishan-shan no pudo evitar mirarla. Se ve bien. Se ve mejor que tu peinado plateado. Jinin frunció los labios y expresó sus pensamientos en voz baja. No lo digas más. Jisoo levantó las comisuras de su boca y revolvió el suave cabello de Jinin. Cuando algunas personas se sienten avergonzadas, pueden usar sus puños contra otras, dijo, como si pareciera insinuar algo. Yo no solo uso mis puños cuando me siento avergonzado, sino también me gusta golpear a la gente cuando no tengo nada que hacer. Segundo hermano, ¿quieres intentarlo? Dijo Hishan-shan con una leve sonrisa. Al escuchar las risas provenientes del comedor, las criadas de la cocina asomaron la cabeza y se miraron entre sí. No pudieron evitar sonreír. Algunos de ellos no pudieron evitar levantar las manos para frotarse los ojos húmedos. Hacía mucho, mucho tiempo que no veían una escena tan animada. Hanshin no era tímido ni tenía miedo de los extraños. Pronto se hizo amiga de los hijos de la familia Ji. Cuando llegó el momento de separarse, rodeó los cuellos de Hikian y Jinin con los brazos y les habló. Xiao Yu estaba en la distancia, de espaldas a la multitud. Levantó la cabeza para mirar la luna creciente en el cielo. Nadie sabía lo que estaba pensando. Chu Feng miró la espalda de su amigo, hizo una pausa por un momento antes de gritar en voz baja, «Hermana Hansin». Shen Hansin reaccionó y levantó los ojos para mirar al chico de 17 años. Los cuatro se llevaban bien. Xiao Yu y Shen Hansin tenían aproximadamente la misma edad. La mayor parte del tiempo él era a su mano derecha ayudándola a disciplinar a los demás. Hansin era
vivaz, linda y le gustaba actuar con coquetería. Era una hermana pequeña dulce y obediente. Chu Feng no habló mucho y no tuvo mucha presencia. La mayor parte del tiempo los observaba en silencio desde un costado. Parecía muy reservado. Pero Shen Hanxin sabía que era un niño que valoraba la lealtad. Recordó que hubo un momento en el que estuvieron en problemas y no pudieron cuidar de la familia. Chu Feng fue quien asumió las 3 responsabilidades con sus delgados hombros. El chico originalmente delgado se volvió tan delgado como una bolsa de huesos durante ese periodo. Cuando Shen Hanxin y los demás salieron de su situación y regresaron a casa, Chu Feng no mencionó lo difícil que fue para él durante ese periodo. Él solo les dio la bienvenida felizmente a casa. Shen Hanxin se había enterado de las cosas que había hecho gracias a su abuela. Si su abuela no se lo dijera, probablemente no sabría por el resto de su vida cuán leal y confiable era Chu Feng. Hermana Hanxin, ¿estás bien? Chu Feng bajó los ojos y le preguntó con una expresión seria. Hermana Hanxin, ¿te va bien aquí? Shen Hanxin se sorprendió por un momento. Su corazón estaba tan amargo que sentía como si alguien lo hubiera pellizcado. Se ablandó hasta convertirse en un charco. Estoy bien, no te preocupes por mí. Si no estás contenta, debes decírmelo. La voz de Chu Feng era muy suave, pero su tono era excepcionalmente firme. Nosotros y el hermano Xiao Yu siempre te apoyaremos en cualquier decisión. Seremos tu mayor apoyo. Cuando un niño de 17 o 18 años hablaba en serio, siempre parecía un tanto infantil y risueño. Los adultos siempre sintieron que todavía eran jóvenes. ¿Qué derecho tenía un joven de 17 o 18 años a hablar para siempre? ¿Qué derecho tenían de hacer estas promesas? Pero Shen Hanxin sabía que Chu Feng nunca decía tonterías. Usó sus acciones para demostrar que cada palabra que decía era seria e inquebrantable. Lo sé. El corazón de Hanxin se suavizó. ¿Cómo podría tener un grupo de amigos tan leales y confiables? Levantó la mano, le dio unas palmaditas en el hombro a Chu Feng. No te preocupes por mí. Los niños no deberían tener pensamientos tan pesados. Tu responsabilidad ahora es ir a la escuela adecuadamente y también cuidar de Hanxin.